Hola, soy Pablo Santos, de Códice Software, la empresa que desarrolla Plastic SCM. En esta segunda entrega de la serie sobre control de versiones voy a explicar por qué un control de versiones es importante. Hemos visto ya en el primer capítulo por qué es mucho mejor utilizar un control de versiones que la serie clásica de archivos .zip o .rar de mi programa .bueno, mi programa .bueno de verdad, mi programa definitivo, etc. Así que vamos a ver por qué es necesario un control de versiones. Bueno, la primera razón, un poco en broma, es porque lo dice Joel Spolsky. Joel Spolsky, como sabréis, tiene un blog muy conocido que es Joel on Software. En uno de los posts clásicos de hace ya algún tiempo, hacía un test de 12 preguntas que un equipo debía preguntarse para saber si estaba trabajando bien. Y la primera de ellas, me llamó mucho la atención, era si utilizabas un control de versiones. Me llamó la atención porque ya estábamos empezando con el desarrollo de Plastic y me gustaba ver este tipo de cosas. Así que Joel y mucha otra gente, sobre todo en temas de métodos ágiles y demás, dicen que el control de versiones es fundamental. También en métodos tradicionales es importante. Me gusta este slide porque de alguna forma identifica que lo primero que un equipo tiene que tener para poder funcionar bien es un control de versiones. Así que de alguna forma es importante resaltar que es necesario. En el segundo lugar, esta frase un poco lapidaria es que aquellos que no recuerdan su código están condenados a repetirlo. Bueno, si lo tienes bien gestionado dentro de un control de versiones, pues va a ser siempre más fácil encontrar eh, métodos o funcionalidades que ya tienes para poder reutilizarlo y sobre todo para no volver a cometer los mismos errores que has cometido antes. Algunos otros puntos importantes son conocer el estado del sistema, siempre sabes en qué estado está, y además de una forma, pues ya sea un sistema de control de versiones centralizado o distribuido, pero de una forma global y central puedes saber cómo está el sistema en un momento dado, poder reproducir una versión anterior de forma sencilla para poder hacer bug fixing o versiones especiales. Por ejemplo, aunque estemos trabajando ya en la versión 1.1, podríamos volver a 1.0, trabajar sobre aquí, sobre este punto y hacer un fix específico. E incluso coordinar el trabajo de más de un desarrollador. Y hay una cosa que es súper importante y que es poder ver diferencias, poder ver qué es lo que ha cambiado. Es cierto que esto se puede hacer con algunas herramientas, descomprimiendo los zips en directorios diferentes y demás, pero bueno, hay un mecanismo muchísimo mejor. Cualquier control de versiones te va a dejar seleccionar dos versiones y ver qué es lo que ha ocurrido entre ellas. Y para eso se utiliza pues, la típica herramienta de diff. Lo podéis hacer en línea de comandos, viéndolo en el formato de diff o diff extendido, pero la verdad es que hay un montón de herramientas de pago, comerciales, libres, gratuitas, que te van a permitir hacer diferencias y ver diferencias de una forma muy cómoda, ¿no? Por ejemplo, pues aquí, bueno, esto es un sketch, ¿no? Pero un boceto, pero vemos pues lo básico, ¿no? Tienes dos ficheros y cómo ha cambiado de uno al otro y cómo un set de líneas se ha convertido solo en una, etcétera, etcétera. Los errores, esto es bastante clásico, ¿no? Los errores sin control de versiones o sin SCM, que significa Software Configuration Management o gestión de configuración de software. Bueno, pues el primero es el problema del software perdido. Sé que lo escribí, pero no sé dónde lo puse. Sí, sé que escribí un método, lo estuve modificando hace una semana, pero no sé dónde está. Bueno, pues con control de versiones esto no pasa. Haces una búsqueda a tu control de versiones, miras, por ejemplo, qué check-ins hiciste durante la semana pasada, identificas rápidamente si estaba ahí dentro o no. Enlaces desaparecidos, este es súper clásico. Esto solía funcionar, pero usa una serie de componentes que ya no están, etcétera. Esto la verdad es que a mí me pasaba cuando hacía mis primeros programas hace ya unos cuantos años. Que yo de, bueno, en este Windows sí que me funciona, en otro no. No es que el control de versiones lo vaya a arreglar de forma mágica, pero sí que te obliga a trabajar de una forma más organizada, metes las dependencias, las DLLs que necesitas también el control de versiones y haces que todo funcione mejor. Otra súper importante, pisar el código de otro. Estamos trabajando con nuestro sistema de zips, incluso tenemos un directorio compartido, yo hago unos cambios, los subo, tengo cuidado de no tocar los mismos que tú, lo cual de por sí ya es una desventaja, pero cojo un momento dado, no me doy cuenta, lo escribo, te sobrescribo y pierdes tus cambios. Esto pues pasa si no tienes un control de versiones. No hay un botón de deshacer. Si los nuevos cambios son peores, pues ya no puedes volver atrás, a menos que seas muy organizados con tus zips y tus copias de seguridad, pero bueno, es que para eso está un control de versiones. Y luego, ¿qué versión tiene un cliente? ¿A qué versión corresponde un bug determinado? Esto de saber qué versión tiene un cliente cuando trabajas generando versiones, como veíamos en el gráfico anterior, donde los check-ins iban avanzando y en un momento dado ponías un label o una etiqueta, un tag, pues es muy fácil conocer qué es lo que tiene el cliente porque te estás forzando a trabajar de una forma organizada. Cuando esto no es así, y la verdad es que lo he visto en más de un sitio, y sitios que son grandes y que a veces ni os, no os imaginaríais que tienen ese tipo de problemas, pues que los binarios que tienen en producción, a veces en sistemas web y demás, no saben exactamente a qué fuente se corresponden, por tanto tienen muchísimo miedo de cambiarlos. Es el caso súper extremo, pero puede ocurrir si tu desarrollo no tenía control de versiones. Sin SCM, más cosas que pueden pasar, pues que la versión actual
del código se sobrescribe por una anterior, esto es un poco de lo que comentaba antes, una actualización crítica se descarga de la versión final, estamos trabajando para hacer una entrega, en el ordenador de uno de los programadores hace un fix concreto, se entrega al cliente, pero luego ese programador que está muy cansado se va de vacaciones, y en la versión siguiente ese fix ya no está porque, bueno, pues era un zip que él había hecho o una versión que él había hecho. Esto no pasa con control de versiones. Hacer cambios a la versión incorrecta del código. Ah, vale, pues esta es la versión que tengo, voy a hacer un fix aquí para el cliente, pero resulta que no tienes lo último. Reaparecen errores ya corregidos, las famosas regresiones. Esto también puede ocurrir con control de versiones, pero lo minimizas porque gestionas mejor los cambios. No logra determinar qué versiones de ficheros van en una entrega. Pues en una entrega, en una release, no saber exactamente qué es o qué versiones tienen que hay o qué versiones tenías en un momento dado. No puedo reproducir una construcción o un build. O sea, quiero volver a reconstruir la versión 3.0 de mi producto y voy ya por la 4, porque tengo que hacer una versión especial para un cliente que tiene que partir de ahí. Pues puedo tenerlo de una forma muy correcta, ¿no? O muy controlada. Muchas posibilidades de error cuando se mantienen múltiples versiones, bueno, es evidente. No es lo mismo tener que te lo gestione un software específico que lo hagas tú a mano con copias y demás. No hay una historia correcta de los cambios, no sabes incluso quién ha hecho cada cambio porque no hay historia asociada a ello, los jefes de proyectos es más difícil que puedan medir el avance. Esto se deriva ya de otra serie de patrones y de ver, de ir viendo y dividiendo incluso el código en tareas y utilizar también un issue tracker, un gestor de tareas. Esto es quizás un poquito para algún punto más adelante, e incluso pobre comunicación del equipo. Van estos dos puntos relacionados también con el uso de tareas. Así que la conclusión de todo esto sería que empecemos a utilizar un control de versiones cuanto antes, porque las ventajas son mucho más grandes que las potenciales desventajas que pudiera haber respecto a no utilizar nada.